La combinación perfecta para conseguir la residencia permanente en Canadá es trabajar en equipo. Sin embargo, estos años trabajando en la parte de inmigración, me he dado cuenta que las personas que viajan para Canadá en pareja no hacen las cosas siempre del todo bien y me he dado cuenta que hay siempre los mismos errores que ustedes cometen. Así que voy a darles a ustedes los 4 errores típicos que ustedes cometen en Canadá en parejas, enfocándome en las personas con permiso de trabajo abierto y voy a decirles a ustedes cómo evitar estos errores para que ustedes consigan la residencia permanente incluso antes de que su pareja se gradúe en la universidad. Hola a todos, mi nombre es Eddie Ramírez. Soy abogada en inmigración canadiense y me dedico a servirles a ustedes en su proceso para conseguir la residencia permanente, temporal y la ciudadanía de este maravilloso país que es Canadá. Así que comencemos. Primer error típico. Una vez que ustedes reciben la aprobación de su permiso de estudio y la pareja el permiso de trabajo abierto, se quedan en su país esperando. Así. Por ejemplo, digamos que yo aplico el permiso de estudio y de trabajo a mi pareja y me la aprueban en mayo y yo viajo a Canadá en septiembre. Entonces, en mayo mi permiso fue aprobado. Listo. Mi fecha de viaje a Canadá es en septiembre, pero yo me quedo esperando a llegar a Canadá para comenzar con la búsqueda de empleo. ¿Por qué mejor? No usted, el que le aprobaron el permiso de trabajo abierto, se pone a hacer lo siguiente. Primero, a buscar el mercado laboral en la provincia en la que usted estudió. Entender el mercado de trabajo donde usted va a vivir es lo más importante porque usted puede conocer en qué industrias hay trabajo vinculado a lo que usted sabe hacer, qué es lo que usted tiene que saber para poder trabajar allí, cómo está su nivel de inglés y cómo prepararse para esos trabajos y por ende hacer un buen currículo adaptando su CV a esos cargos. Entonces, primero que todo, estudie el mercado laboral de la provincia en la que usted va a estudiar en Canadá. Estudie, entienda a qué se dedican allá. Segundo, comience a hacer un buen CV estilo canadiense. Tengo videos al respecto, se los dejo en el link de abajo. Tercero, adapte su CV a las ofertas de empleo que usted va a buscar. Cuarto, comience a aplicar a los trabajos. ¿Por dónde? Indeed, Monster and ZipRecruiter son algunos de los que ofrecemos o recomendamos para buscar empleo en Canadá. Ahora bien, cuando usted tenga estos 4 elementos y empiece a mandar los currículos, ya cuando usted consiga la entrevista de empleo, usted va a decirle al empleador: yo tengo un permiso de trabajo para comenzar a trabajar en Canadá en tal fecha, en septiembre. O incluso puede decirle: jefe, yo estoy disponible para trabajar en Canadá en septiembre. No tiene que dar en detalles, que está en su país, que va a viajar. Sencillamente usted sabe que ya su permiso de trabajo fue aprobado y que usted viaja a Canadá en septiembre. Listo. Entonces, primer consejo o primer error es que no busquen trabajo antes de viajar a Canadá. ¿Mi consejo cuál es? Busquen y apliquen a empleos antes de aterrizar en este país para que no pierdan tiempo. Segundo error típico, que es el más tonto, lo sé, es que mientras que el estudiante se prepara para aplicar a la universidad o el trabajador para buscar el empleo, la pareja se queda esperando que la pareja consiga la oferta o la universidad y no se pone a estudiar inglés o francés. Créanlo o no, hay un porcentaje que yo puedo decir el 80% de mis clientes, incluso en Canadá, la pareja del estudiante o el trabajador no habla inglés y tampoco habla francés. Yo sé que el mercado laboral en Canadá no está sencillo, no voy a mentirles. Hay un desempleo alto, pero en Canadá hay ofertas de empleo, hay muchísimas ofertas de empleo. Y el problema en muchos casos es que nosotros que buscamos empleo en Canadá no somos capaces de expresarnos de una forma adecuada con el empleador canadiense. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Trabajen en equipo. Cuando su pareja diga: bueno, soy yo quien va a estudiar en Canadá, voy a aplicar a la universidad ahora o buscar el empleo en Canadá, usted diga: listo, ¿mi trabajo cuál va a ser? Estudiar inglés o estudiar francés, porque en Canadá se habla inglés o francés. ¿Buscar empleo en Canadá en español es posible? Sí, pero son muy pocas las oportunidades y usted no puede apostarle a esa oportunidad dentro de miles. Así que segundo consejo o segundo error es el idioma. Ahora, error número 3. ¿Cuál es? Que ustedes llegan a la provincia donde van a trabajar y en efecto comienzan a trabajar. Pero lamentablemente comienzan a trabajar en trabajos que no cuentan para la residencia permanente. Usted en Canadá trabajando ahorita con permiso de trabajo abierto, deténgase un minuto. Bueno, me acaba de ocurrir una cosa. Este video también aplica para personas con Working Holiday. También es importante. Si usted tiene en Canadá un Working Holiday y puede viajar con Working Holiday a Canadá, esto aplica bien para usted. Entonces, usted está en Canadá trabajando con un permiso de trabajo abierto. Deténgase un minuto y primero que todo entienda cuál es su tier. Determine cómo usted puede entender si tiene un tier 0, 1, 2, 3, 4 o 5. Y evalúe, ok, si yo tengo un tier 0, 1, 2 o 3, que es un tier calificado, ese tier cuenta para la residencia por Express Entry Canadian Experience Class. Ahora, si mi tier es un 4 o un tier 5,
automáticamente yo sé que el Tier 4 o 5 cuenta para la residencia en algunas provincias y no todas. Entonces, tengo que saber si en la provincia en la que yo estoy, el rubro en que estoy trabajando está tomado en cuenta para aplicar la residencia permanente por un Tier no calificado por nominación provincial. Aparte de eso, tengo también que entender si el empleador que me está contratando, que me contrató, está dispuesto a darme el soporte del empleador. Cuando uno aplica por nominación provincial, en muchos casos, la mayoría, el empleador necesita firmar un documento que es Letter of Support, que es un formulario en el que el empleador dice, sí, yo la empresa X estoy soportando la aplicación de este trabajador a la residencia permanente. Y ese documento es primordial para la nominación provincial. Entonces, usted tiene que entender, ¿tengo o no ese Letter of Support? Si no lo tengo, es que mi experiencia cuenta por el plan federal Canadian Experience Class, sí o no. Y ahí usted puede definir si lo que usted está haciendo hoy en día cuenta o no para la residencia permanente. Entonces, eviten ese error. ¿Cómo? Estudiando los planes de nominación provincial de la provincia en la que usted se encuentre en este momento. Y el error número 4, que hoy quiero que evaluemos, que yo entiendo que es un error que pues no es un error, es una necesidad, pero que en muchos casos sí se vuelve un error cuando se mantiene por mucho tiempo, es que en mis consultas tengo muchos casos en los que, por ejemplo, el estudiante tiene una carrera de 2 años o 3 años, la pareja tiene en Canadá 2 años y me dicen, no, yo nunca he trabajado porque yo sigo trabajando para mi empleador en mi país de origen de forma remota. Yo entiendo que yo no puedo renunciar a mi trabajo en mi país de origen por quedarme en Canadá sin trabajo estable. Y eso no tengo ni siquiera que discutirlo porque es una necesidad humana y económica. Pero si yo estoy en Canadá ya cierto tiempo, yo puedo comenzar a buscar empleo en Canadá. Puedo darme el lujo de mandar muchos currículos, ir a entrevistas y decir, ok, yo voy a sacrificar ese trabajo en mi país de origen porque yo estoy aplicando la residencia permanente porque mi objetivo es ser residente permanente de Canadá. Y lo que me va a dar residencia permanente, ¿qué es? La experiencia dentro de Canadá, la experiencia trabajando como freelancer de forma remota. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. Si ya usted está en Canadá con un permiso de trabajo abierto, no caigan en el error o en el círculo vicioso de quedarse en su zona de confort y no buscar una oferta de empleo. Recuerden, la zona de confort es lo más peligroso que hay. Si usted realmente desea aplicar la residencia permanente, necesita buscar una oferta de empleo dentro de Canadá que le transicione a la residencia permanente. Entonces, eviten este error. Ahora bien, el plan soñado, ¿cuál es? Yo voy a darles a ustedes un ejemplo de lo interesante que es esto. Digamos que yo estoy en Venezuela y yo aplico un permiso de estudio en Canadá porque voy a hacer una maestría de 16 meses, y viajo a Canadá con mi pareja que es Nicolás. Nicolás tiene un permiso de trabajo abierto. Nicolás ya sabe que su permiso de trabajo fue aprobado y cuando llega a Canadá se lo van a dar al aeropuerto y sabe que llegamos a Canadá en septiembre de 2026. Nicolás de ahorita comienza a mandar currículos a aplicar a diferentes empresas y a diferentes cargos. Ya le está asegurando eso. Cuando la pareja del estudiante hace el trabajo bien y consigue la experiencia de trabajo requerida, la noticia maravillosa es que incluso, digamos que yo voy a Canadá a hacer una maestría de 16 meses. Pero Nicolás, desde el día 1 que aterrizó en Canadá, él tiene una oferta de empleo y comienza a trabajar. Quiere decir que cuando yo, Eddie, cumple los estudios 12 meses, un año, de estar estudiando, aún me quedan 4 para graduarme, ya Nicolás tiene 1 año de experiencia canadiense. Y si ustedes entienden los videos que yo he hablado al respecto, saben que cuando uno consigue 1 año de experiencia canadiense calificada, esa persona califica a la residencia permanente. Entonces, yo entré a Canadá como el principal aplicante de estudios, pero Nicolás entró a Canadá como trabajador y él ahora se convierte en el aplicante principal, porque es él quien va a pedir la residencia permanente, incluso antes de que yo termine las clases. A ese punto, Nicolás ya tiene su ECA, su examen de inglés, su examen de francés, sus 12 meses de experiencia. Él crea un perfil de Express Entry y él es el que aplica la residencia y me mete a mí como su dependiente en su proceso. Y quién sabe, si los puntos le favorecen, cuando yo me gradúe, ojo, y aplica el Post-Graduation Work Permit, ya podemos incluso tener el Invitation to Apply de la residencia permanente. Esto que acabo de decir es un plan soñado. En Canadá hemos asistido a cientos de personas a aplicar la residencia permanente y muy pocos clientes han hecho este proceso. Así que yo quiero que ustedes ven este video y sean los próximos que lo hagan y que lo hagan bien hecho. Porque conseguir la residencia en Canadá es totalmente posible cuando uno se prepara y hace las cosas bien. Espero que este video les sirva. Un beso para todos. Que estén bien. Chao, chao.